Buenas noches, chicos. Vamos a empezar el día de hoy con el tema 2, que tiene que ver con la promoción de habilidades y destrezas. Si bien abordamos lo que son habilidades y destrezas motrices, no olvidemos, y haciendo memoria del tema anterior, que todo ser humano es un ser integral, donde manejamos lo biológico, lo psicológico y lo social. Lo biológico nos va a dar como respuesta las actitudes motoras, pero lo psicológico y lo social son el reflejo, o más bien estas se van a reflejar en nuestras actitudes motoras. Ahora, cuando hablamos de habilidades y destrezas, es importante diferenciar cada una. Las habilidades son el conjunto de destrezas que se van adquiriendo a lo largo de la vida, desde el momento que nacemos. Entonces, una destreza formando o más bien combinada con otras van a generar habilidades. Cuando nosotros generamos habilidades, vamos a tener como resultado autonomía como seres humanos, un pensamiento individual y propio. Vamos a tener una buena respuesta en lo que es la relación social y obviamente también vamos a desarrollar capacidades manipulativas. Pero obviamente dentro del margen, entre comillas, de lo normal. Ahora, cuando hablamos de destreza, es importante definir qué es una destreza. Y la destreza va a hacer relación a lo que es una actividad determinada, que puede ser consciente e inconsciente. Además de eso, este término de destreza es una característica individual de una persona, o más bien permite que esta persona pueda sobresalir en algún momento bajo cierta actividad. Los deportes, por ejemplo, son destrezas que los seres humanos adquirimos. Cuando uno juega fútbol, de repente es muy bueno para ser delantero o para ser el guardameta o el goleador o el arquero, ¿no es cierto? Entonces tiene, si bien juega fútbol, la habilidad de jugar fútbol, la destreza va a ser la característica motora que lo sobresalta o lo más bien ensalza a esa persona. Muchos en el grupo de repente saben cantar, pero algunos tendrán un tenor bajo, otros serán eh, primera voz, otros serán segunda voz, etc. Entonces, la habilidad es cantar, pero la destreza es aquella función en específico que ustedes pueden realizar. Ahora, en el curso, de repente, todos son buenos para psicomotricidad, pero va a haber uno que sea muy bueno para generar habilidades motoras finas, ¿no? Y otros serán buenos para trabajar habilidades motoras gruesas. Entonces, esos pequeños detalles que marcan en cada uno una característica esencial, perdón, como seres humanos y como personas, se denomina destreza. Y la habilidad en conjunto, o perdón, estas destrezas en conjunto se denomina habilidad. Entonces, las habilidades hacen diferencias a actividades magras como jugar fútbol, jugar básquet, mm, nadar, bailar, cantar, ¿no es cierto? Saltar. De repente todos saben saltar bien, pero unos saltan en un pie, otros saltan en dos pies, otros saltan trotando, otros con los ojos cerrados. Entonces, esas pequeñas actividades son destrezas. Espero que esté quedando claro la diferencia entre habilidad y destreza. Nosotros, cuando trabajamos psicomotricidad y trabajamos lo que son las habilidades, tenemos que aprender a diferenciar estas habilidades. De manera general hablamos de la psicomotricidad, pero la psicomotricidad se va a ir especializando
siendo más precisa cuando la subdividimos en dos tipos, lo que es la psicomotricidad fina y la psicomotricidad gruesa. Cuando hablamos de psicomotricidad fina, como ustedes pueden ver acá en la imagen, hablamos de actividades donde existe una coordinación motora precisa y muy consciente, en la cual el ser humano puede ejecutar actos minuciosos donde utiliza a los grupos musculares más pequeños. Por lo general, la motricidad fina va a trabajar no solo lo que son actividades manuales motoras finas, también actividades motoras con los pies, actividades motoras con los ojos, con los labios, ¿no es cierto? Esas actividades motoras que ustedes ven donde se ejecutan o más bien trabajan músculos pequeños y generan movimientos precisos, se denomina motricidad fina. Un ejemplo es la motricidad fina con las manos, cuando nosotros realizamos la escritura. Otro ejemplo de motricidad fina con los pies, cuando ustedes logran coger entre los dedos una cachinita, algún palito, etcétera. Motricidad fina con los labios, por ejemplo, no todas las personas saben dar besos o saben besar, ¿verdad? Ustedes como jóvenes han de tener experiencia. Entonces, esas actividades son actividades motoras finas. El parpadear, ¿cuántos de ustedes no pueden guiñar? Personalmente, hasta a mí me costaba generar un guiño. Entonces, uno va adquiriendo esas actividades, esas habilidades, que son destrezas específicas finas. Ahora, cuando hablamos de psicomotricidad gruesa, la psicomotricidad gruesa tiene que ver con lo magro, por eso se dice gruesa, con lo grande. Entonces, cuando trabajamos lo que es psicomotricidad gruesa, hablamos de realizar movimientos más amplios que permitan modificar nuestro cuerpo de una posición a otra, como están viendo en la imagen, ¿no? El poder estar parado sobre un pie, el mantenernos en una posición sentada, el equilibrarnos en un ambiente determinado, y poder mantener ese equilibrio en esas diferentes posiciones adaptadas son propias de la actividad gruesa. Cuando ustedes, por ejemplo, patean un balón, corren, saltan, ustedes están demostrando sus habilidades gruesas. Ahora, tanto la actividad gruesa como la actividad fina se van a anclar mucho a lo que son las actividades deportivas. Estas actividades deportivas, que son también lúdicas, son la forma en la que nosotros vamos a poder estimular a nuestras guaguitas o a nuestros viejitos. A través de una actividad deportiva lúdica, nosotros le vamos a devolver o vamos a trabajar o vamos a regular, estimular la actividad del movimiento en nuestros pacientitos o nuestras pacientitas. Cuando hablamos, por ejemplo, de psicomotricidad gruesa, como ustedes ven en la pantalla, comprende actividades como andar, correr, coger las cosas con la mano, desplazarse, andar en bici y patinar. Como ustedes pueden ver, vienen desde actividades torpes, amplias, como este hermoso bebé que está caminando, que al principio todos lo hemos hecho así, una caminata como oso, como borrachito, como ladeándonos, actividades gruesas, torpes, pero al final actividad motora. Y después nos vamos y nos convertimos en este dulce angelito, ¿no? Tenemos la capacidad de desarrollar nuestra motricidad gruesa de manera más precisa, de manera más elegante, de manera más, hasta más agradable para la vista, ¿no es cierto? El hecho de coger con tanta delicadeza un objeto, un alimento,
o poder sentarse de la manera correcta sobre una silla, o tener el estilo hasta para manejar el auto, la bicicleta o un patín, también es una actividad gruesa. Ambas actividades finas y gruesas, en un principio son arcaicas, como en este bebé, ¿no? Todas torpes, pero después con el pasar de los años, la experiencia neuromotora que va adquiriendo nuestro cuerpo se hace más precisa, se hace eh, más natural para la persona que la ejecuta y para el veedor que somos nosotros los profesionales en lo que es psicomotricidad, se hace hasta más normal. Hablamos muchas veces de lo normal y lo patológico, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, a su compañera María o a, no sé, a Carlos andar así, ¿qué vamos a imaginar? Que está borrachito, ¿no es cierto? O es una persona que, entre comillas, no está bien, ¿no? Lo vamos a tildar como alguien patológico, alguien anormal, a la edad que ellos tienen. Pero si vemos a un infante, lo vamos a tildar como algo normal si corresponde antes del primer año de vida. Entonces, es importante analizar que las actividades psicomotoras parten desde algo arcaico hasta ser algo más elegante y preciso. Cuando nosotros desarrollamos la parte psicomotora, lo asociamos a la actividad también deportiva. Cuando trabajamos la actividad gruesa, ¿por qué? Porque para hacer deporte, y les ha debido suceder, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy mala para jugar voleibol. Entonces yo agarro el balón y saco y puedo blanquear a cualquier persona de la manera más torpe, porque no he generado esa habilidad. En cambio, si me piden jugar básquet, entonces tengo una agilidad y una destreza diferente al otro deporte. En el deporte, cuando hablamos de su psicomotricidad y estimulamos a través de esta actividad, sucede lo propio. Los niños o nuestros pacientes adultos van a actuar primero de manera más arcaica y después de manera más precisa. ¿De qué depende? Y en cualquier actividad psicomotora, ¿de qué depende? Del entrenamiento, de la educación motora que nosotros podamos generar en el paciente, de la repetición del acto, de realizar una y otra vez los movimientos o la actividad que estemos deseando estimular. Al principio marchará así mi paciente neurológico, después ya generará una marcha más natural. Entonces, espero que me estén comprendiendo hasta este momento eso de la diferencia entre motricidad fina y gruesa, cómo evoluciona esta y la relación que tiene con la actividad deportiva. Bien, ¿para qué es importante generar esto de lo que es motricidad fina y motricidad gruesa? Para adquirir en un principio destrezas que después se van a convertir en habilidades. Una vez que nosotros generemos estas habilidades, vamos a aportar la autonomía al ser humano. Cuando digo la autonomía, hago referencia a esta frase de yo lo hago, ¿no es cierto? Como sucede cuando empiezan a caminar nuestros bebés. Al principio gatean, después es todo el tiempo con la mamá, no hay que agarrarlo de la mano porque él quiere caminar. Y después él se independiza. ¿Y qué dice? Yo lo hago, yo solito, yo lo hago, yo puedo, solito yo. Entonces generamos autonomía. Y cuando trabajamos la psicomotricidad como parte de la rehabilitación, uno de nuestros objetivos esenciales es generar autonomía a ese niño, o a ese adulto mayor, o a esa persona que ha perdido sus capacidades funcionales. Por otra parte, permite tener una orientación espacial y organizarse en el mundo. Si yo me puedo desplazar sola y entre comillas lo hago de la manera más normal y natural posible, yo me voy a poder desplazar en mi ambiente, en mi baño, sin necesidad de que alguien me acompañe, sin el miedo de generar de que yo me pueda caer. ¿Por qué? Porque me voy a orientar en el espacio que me estoy desplazando, porque sé cómo voy a generar
mi marcha o porque sé cómo voy a desplazar una pierna y otra para poder subir las gradas, etcétera. Entonces me voy a orientar de manera más segura en el espacio en el que me voy a desplazar. Por otra parte, utilizar potenciar ambas actividades motoras finas y gruesas permite generar una disciplina, perseverancia y una tolerancia a la frustración, lo cual nos permite regular nuestras emociones. Cuando ustedes, por ejemplo, no pueden ensartar el hilo en una aguja, muchas veces se enojan y se frustran, ¿verdad? Pero cuando logran hacer ese ensarte, ah, qué bien, ¿no ves? Rápido y empiezo a bordar y hago mis cosas rápido. Pero cuando no, uno se frustra, se enoja. Lo propio pasa con un niño que tiene alteraciones neurológicas o que no ha desarrollado bien sus habilidades motrices o con un adulto mayor que las ha perdido. Empieza a generar frustración. En cambio, cuando ya se van mejorando estas habilidades, hay un control motor grueso y un control motor fino, se regulan nuestras emociones, ¿no? Ya no estamos de mal humor, ya podemos actuar con nuestras personas, con las personas que nos rodean de mejor forma, con mejor tono de voz, de predisposición, ¿no es cierto? Muchas veces cuando nosotros recibimos pacientes en el consultorio, vienen frustrados, enojados, impacientes, ¿no es cierto? Quieren que en la primera sesión ya quieren caminar, ya quieren utilizar bien las manos, los pies. Y es solo con esta actitud de disciplina, de enseñarles de que poco a poco van a lograr su objetivo, regulando lo que son funciones motoras, ellos van a regular su sistema motor, pero al mismo tiempo van a regular su sistema psicoemocional. Y finalmente, como dice en la pantalla, cuando uno tiene este equilibrio motor grueso y fino, puede tener la fuerza que desea utilizar, va a tener una salud psíquica y obviamente un equilibrio corporal. No se olviden, la alteración ya sea de motor grueso o motor fino nos puede retrasar cualquier proceso de rehabilitación. Ambas actividades deben trabajarse de la mano, en lo posible de manera paralela. Ahora, ¿cómo se desarrollan las habilidades tanto motoras gruesas como motoras finas? Se van a basar considerando la atención que pueda generar el paciente a la hora de la repetición, a la hora de ejecutar nuevamente el movimiento. Yo no puedo ensartar un hilo y una aguja viendo la luna, ¿no ve? Tendré que enfocarme en esa actividad motora. Ahora, esta situación de atención también va a depender del grupo etario al que estemos perteneciendo. Cuando somos niños, a veces es mucho más fácil que el paciente se distraiga. Por lo tanto, tendremos que diseñar actividades lúdicas para poder trabajar y tratar de que estas actividades lúdicas sean novedosas y divertidas, pero que cumplan con el mismo objetivo. Por ejemplo, si quiero enseñarle a mi niño a gatear, puedo usar una pelota. Si se aburre de la pelota, puedo utilizar un rodillo. Si se aburre después del rodillo, tendré que utilizar un objeto que capte la atención y quitarle para que él pueda acercarse y generar ese movimiento de 4 puntos. Entonces, diseñar a veces para una sola sesión de terapia, 10 actividades es poco, porque los niños se aburren con facilidad, su atención dura 1 o 2 minutos y quieren cambiar. Entonces, por eso depende mucho también el grupo etario. ¿Cuál es el nivel de atención que tiene mi niño en esa etapa? Y lo propio pasa con el adulto mayor. Se divierte bien unos 15 minutitos y después ya se aburre o se cansa. Pues tendré que diseñar otra actividad. Ahora, para que suceda un aprendizaje,
es muy importante que el paciente experimente esa sensación psicomotora que nosotros queremos que él desarrolle. Y el aprendizaje, como ustedes bien se han debido dar cuenta hasta ahora, solo se ejecuta o solo se asimila al 100% cuando yo soy capaz de ejecutar el movimiento bajo mi experiencia. Al principio puede ser frustrante porque muchos de nuestros pacientes o no van a poder gatear o les va a costar caminar o agarrar un lápiz o una cuchara. Claro, va a ser frustrante, pero la repetición, como ustedes pueden ver, el repetir nuevamente, día a día, sesión a sesión, 2, 3 veces al día, nos va a generar el desarrollo de estas habilidades psicomotrices que queremos desarrollar, ya sean gruesas o finas. Bien, por otra parte, vamos a tener lo que es, o más bien paralelamente, vamos a tener lo que es la psicomotricidad fina. Les había dicho hace un momento que no solo tiene que ver con la mano, sino también tiene que ver con la vista, con la fonética y con las actividades artísticas que ustedes puedan desarrollar. No todos pueden pararse en puntitas, por ejemplo, o no todos pueden hacer un rolido sobre la cabeza. Entonces son actividades precisas y artísticas que potencian nuestras actividades, más bien que potencian nuestras habilidades artísticas. El hecho que ustedes puedan hablar claro, el hecho que ustedes puedan vocalizar con buena expresión su nombre, por ejemplo, es una habilidad fonética. Tenemos, por ejemplo, los pacientes que los denominamos gangosos, que han tenido labio leporino, que no han podido trabajar bien su cicatrización después de su cirugía, o simplemente no se han operado, que su fonética es terrible, ¿no es cierto? Entonces, en ellos tendremos que trabajar lo que es la psicomotricidad fina orofacial, para que puedan vocalizar las palabras, desplazar correctamente los labios y vocalizar de la mejor manera. Entonces, todo va a ser relativo. Ahora, ¿cuál es la utilidad de trabajar con la psicomotricidad desde el punto de vista eh, fino o grueso? La utilidad va a ser mejorar la condición de la coordinación cortical en cerebro. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mejorar los circuitos de interconexión cerebral para mejorar todas nuestras habilidades a través del aprendizaje motor que le vemos cada día. Y una vez que nosotros mejoremos esa coordinación cortical de las interneuronas y de las redes y circuitos que se forman en corteza cerebral, nosotros vamos a poder suplir funciones que de repente alguna zona ha tenido lesión y que no va a poder recuperar. Entonces, a través de otras zonas que puedan cubrir esa función, nosotros vamos a generar lo que es la plasticidad. Y la plasticidad cerebral genera esa capacidad de poder trabajar una función que ha sido alterada o ha sido anulada por alguna lesión. Es como que una zona de nuestro cerebro va a cumplir todas esas funciones o va a tratar de regular esas funciones que se han perdido, se han limitado. Y esa es una característica propia de los seres humanos. ¿Cómo se logra? Con el aprendizaje y la repetición motora. Una vez que haya esta interconexión cortical, se consiga la plasticidad cerebral, vamos a tener una expresión motora y un control personal de aquellas funciones que hemos perdido. Entonces vamos a tener una integridad funcional del paciente. Todo gracias a que nosotros vamos a estimular la psicomotricidad gruesa y la psicomotricidad fina de ese ser que vayamos a tener como paciente. Ahora,
¿Cómo se desarrollan estas habilidades tanto motoras gruesas como motoras finas? Estas se van a desarrollar en la infancia, en la primera infancia, desde el momento que nosotros nacemos. Obviamente ya vienen con un estímulo uterino, ¿no? En vientre, pero ya cuando el niño nace, estas actividades se van a desarrollar en la infancia. Toda destreza y habilidad motora se va a potenciar en lo que es la primera infancia. Y la primera infancia más o menos va del primer año, bueno, desde recién nacido hasta los 5 años aproximadamente. Ahora, en esta etapa de infancia, nosotros vamos a desarrollar la coordinación y la precisión de cada actividad o acto motor. Por lo general, es importante que los niños socialicen con otros para tener la experiencia motora de la otra persona y a través de esa persona poder generar movimientos propios. Por eso, cuando los niños son criados aislados de otros niños, muchas veces no desarrollan a cabalidad sus destrezas motoras y se desarrollan a su ritmo, digamos, ¿no? Más lento de repente, de lo normal. En cambio, si ustedes se han dado cuenta, si los niños ingresan a un jardín, a la mayoría de los niños, por estímulo del ambiente, empiezan a desarrollar sus actividades motoras a la par del compañerito y del vecinito, etc. ¿Cómo desarrollan estas actividades? A través de instrumentos que puedan estimular lo que son todo lo que son sus sentidos. Para eso vamos a utilizar actividades de coordinación, instrumentos visuales, auditivos, motrices, que puedan utilizar y generar también ritmo, coordinación, como está en la pantalla, equilibrio motor, etc. Ahora, ¿cómo los vamos a hacer? Utilicen siempre la actividad lúdica, el juego, canciones, competencias entre grupos, bailes. Ahora, cuando hablo de competencias, no con el fin de decir hay un ganador, sino con el fin de que todos participen y que puedan ver reflejado en otra persona sus habilidades motoras y que también a través de la imitación y el aprendizaje que realice con esas personas pueda asimilar ciertas falencias que tiene ese individuo, ¿no? Ese niño, ese adulto mayor. Ahora, les estoy dejando un enlace que son algunas actividades que mejoran la funcionalidad de destrezas en los niños. En base a ese enlace que les estoy dejando, chicos, les voy a pedir que ustedes desarrollen actividades motoras que utilicen al mismo tiempo actividades finas y gruesas, pero con el fin de generar alguna actividad lúdica precisa, como correr, bailar, saltar u otra actividad. Ahora, voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a explicar. Quiero que ustedes realicen para la siguiente clase que vamos a estar al vivo y vamos a encender las cámaras, realicen actividades motoras. Voy a ir trabajando uno por uno actividades y habilidades motoras en baile, en canto, en actividad deportiva, que cuando ustedes ejecuten, por decirles, no sé, de repente alguien va a bailar reggaetón y va a hacer ciertos movimientos, me van a decir, este movimiento permite al niño estar en pie o mantener las piernas en equilibrio, considerando la motricidad gruesa. Y esta otra actividad, o perdón, este mismo movimiento me permite generar otras destrezas motrices finas considerando este movimiento o considerando este acto motor. Pero paralelamente, la actividad que ustedes desarrollen tiene que considerar una actividad fina y una actividad gruesa.
al mismo tiempo en la habilidad o destreza que ustedes vayan a mostrar. Ustedes van a mostrar. Ustedes van a decir. Ustedes tienen que hacer esa actividad y vamos a ir viendo si los compañeros pueden realizar al mismo tiempo o no. Todo es válido. Ya les he dicho, deporte, baile, canto, actividades lúdicas, que no duren mucho tiempo, que duren unos 30 segunditos y que sus compañeros ejecuten con ustedes al momento de demostrar dicha habilidad y destreza. Ojo, la habilidad debe mostrar el movimiento grueso y fino en esos 30 segunditos. No es que 30 segundos para lo fino y 30 segundos para lo grueso. No. En esa sola actividad se deben mostrar ambas habilidades. Vayan pensando y para la siguiente semana eso lo van a poner al vivo, pero van a subir a la plataforma la idea que tienen del trabajo. Puede ser en un documento de Word o escrito a mano y sacan una foto y lo suben a la plataforma. De todas formas, las indicaciones de esta tarea estarán en la plataforma. Que tengan buenas noches y nos vemos el lunes.